Bienvenidos, estamos en el Ventilador, programa Yo, José Obdulio, en YouTube. Les agradeceremos que se suscriban y además que nos regalen un like. Hoy hacemos el primero de dos programas sobre un presidente estrambótico. Me refiero obviamente al presidente Petro. Estrambótico es extravagante, es irregular, es sin orden, es poco común, es extraño, es caprichoso y casi que todas esas palabras encajan bien en la descripción del presidente. Pretendemos hacer un programa de referencia, un programa actual, pero con vocación de permanencia que pueda servir en meses y en años para estudiar el fenómeno Petro, sus comportamientos, su comportamiento personal, que como digo, algo estrambótico, casi indefinible e incomprensible, y además sobre su entorno familiar y político que me he atrevido a calificar en Twitter y que ha tenido alguna resonancia en los periódicos, muy cercano ese entorno a un manicomio o a un circo. Ahí están viendo en pantalla cómo el diario El País de España recogió mi opinión respecto a ese asunto. Mis referencias a que el entorno familiar del presidente parece un manicomio o un circo es porque varios de sus familiares más cercanos son los que han generado un verdadero caos en la definición de la personalidad del presidente y además últimamente con una entrevista de Juan Fernando, su hermano menor, intentando justificar los comportamientos del presidente completamente contrarios a lo que se esperaría en cualquier país de su jefe de Estado y de gobierno, como el resultado de un problema de autismo. Juan Fernando, el hermano menor, dijo en la entrevista que su hermano estaba diagnosticado con una forma de autismo llamado síndrome de Asperger. Y a renglón seguido, para entender que estamos en un circo o en un manicomio, el propio presidente salió a desmentirlo y dijo, ¿cómo así? Yo nunca he sido diagnosticado de eso. Y para mejorar el ambiente circense entró la Universidad de los Andes, que es la primera en el ranking de las universidades de Colombia, a proteger a Petro con una ridícula contribución, entre comillas, científica a la campaña de justificación de las irresponsabilidades de Petro. La universidad produjo un comunicado ridículo, insisto, con frases como la siguiente: que quienes cuestionan los comportamientos del presidente Petro lo hacemos porque tenemos, comillas, barreras sociales y actitudinales que imponen grupos hegemónicos en sociedades que desprecian y desconocen el valor de la diversidad humana como aquel que enriquece más que cualquiera la vida en comunidad. Muy difícil de entender, pero eso dijo la Universidad Nacional, intentando justificar por el Asperger los comportamientos del presidente Petro. Salud Hernández, y esto es una digresión, en la revista Semana escribió un artículo de antología al respecto de lo de la Universidad de los Andes. Se llama La Universidad de los Andes, nuevo escudero de Petro. Yo creo que tiene toda la razón Salud Hernández. Y en pantalla están viendo el artículo en facsimilar para que de pronto lo busquen en internet y lo lean quienes no lo hayan leído. La familia Petro pone sobre el tapete temas y temas, casi todos relacionados con los comportamientos del presidente. Por ejemplo, se produjo hace poco una discusión sobre la crianza de los hijos y la responsabilidad de los padres, porque la nuera del presidente, es decir,
la esposa de su hijo mayor, en una entrevista a la revista Semana, narró que su esposo, Nicolás, hijo mayor, insisto, del presidente, y quien además no solamente es hijo mayor del presidente, es el jefe, o era, de su partido, del Partido Pacto Histórico en toda la zona Caribe. Y entonces la nuera del presidente, o sea, su esposa, hoy ex esposa, lo describió como un corrupto, como un truán de 7 suelas. El presidente salió a decir que él no lo había criado y que por eso, porque él no lo había criado, era como era. Esto a su vez ocasionó que otra parte de la familia, su antigua familia política, la mamá y las tías de Nicolás, entraran a afirmar que el presidente era un irresponsable y era un mentiroso. Entonces voy a hacer una afirmación que deben tomarla los televidentes como una definición política, no como un ataque personal. Mi afirmación es que el presidente Petro, en su ya larga vida política, siempre se ha comportado como una de esas personas a las que la ciencia ha definido como sociópata. Es una forma de personalidad antisocial, de personalidad que carece de empatía o de remordimiento por sus acciones. Es una persona que tiene dificultades para seguir normas sociales. Es una persona que tiende a manipular y dañar a otros para su beneficio. Insisto, no son palabras para insultar. Estoy hablando de hechos. Veamos, por ejemplo, su primera salida, muy jovencito, a los medios de comunicación. La figura es bozo postizo, gorra que usa casi como pasamontañas, una gorra bajita como si fuese un delincuente o se estuviese ocultando de algo. Es la figura del típico personaje clandestino. El M-19, organización criminal a la que pertenecía en ese momento el hoy presidente Petro, ahí están viendo las imágenes, organizaba secuestros, el M-19 robaba armas, el M-19 asesinaba, el M-19 atracaba. Para Petro, quienes perseguían al M-19, o sea, las autoridades, o sea, la justicia, eran los criminales. La justicia y las autoridades eran los criminales. Y ellos, los criminales, eran la justicia social. Y entonces todo estaba, por ese caso, por ese motivo, justificado. Ahí lo vemos en su primera entrevista hablando de la espada de Bolívar, una espada que los compañeros de Petro unos años antes, porque él es más joven que ellos, habían robado en un museo y que estaban utilizando como símbolo de su agresividad contra las autoridades y contra las instituciones. Incluso, digámoslo, hablar. Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar, pero es una espada de Bolívar que se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación del tamaño y los sueños de Bolívar. Eso era lo que íbamos a presentar. ¿Quién es hoy el presidente de Colombia? Robó leche para repartir por ahí a los barrios. Para esas personas sin empatía por los demás y sin remordimientos y con un trastoque moral y cultural tan profundo, la leche como producto comercial es ella misma un robo que hicieron los empresarios de la pasteurizadora al pueblo.
Quienes robaban la leche no pensaban en el campesino que se levantó a ordeñar a las 2 de la mañana, ni en el transportador que llevó la leche por carreteras llenas de polvo o de pantano, ni en el dueño de los carritos repartidores de la leche, ni en el tendero, ni en el supermercado que nos garantiza que la haya todos los días y a todas horas en los hogares. Nada. Se la robaban y que se fueran al carajo los trabajadores de esa industria y del comercio. Esto de la leche lo contó hace poco el general Ricardo Díaz, él es testigo. Dice que él apoyó la campaña presidencial, que él fue viceministro del propio Petro, pero que está totalmente arrepentido de haber dado ese paso. Es un Petro arrepentido y considera al presidente como una persona anormal. Y él es el que narra la anécdota de la leche. Su organización incipiente en ese momento. ¿Sí? ¿Cuál organización? El M19 se asaltaba los carros de leche de las empresas lecheras del sector. ¿Pero su organización o él? Él con su gente. ¿Sí? Claro. Él asaltaba los carros de leche. Y los repartían en un barrio que se llamaba Bolívar 93, creo que era quemada. Miren ustedes otra circunstancia narrada por el propio general Díaz que refuerza mi diagnóstico sobre la condición sociopática del presidente. Se refiere a que él hizo un atraco, el presidente hizo un atraco, desarmó a un oficial de la policía, o más bien del ejército, le robó el arma y asómbrese, que el presidente Petro le contó hace poco que hasta hace poco menos de 2 años, él como senador de la República mantenía en su casa o no sé dónde el arma robada a un oficial del ejército. Golpearon a un oficial y le robaron el armamento. Pero ya después cuando se encontró con él en la política, digamos, cuando él era ya quería ser presidente. Me dijo, claro, yo me acuerdo de eso. Entonces, inclusive la pistola la tuve hasta hace 2 años. Entonces me aceptó de que la pistola... ¿De qué él hizo eso? Claro, era una pistola oficial. El general Díaz también narra que es común encontrar al presidente de la República ido, más o menos como lo que narró Benedetti, que de pronto puede ser por un problema de consumo de drogas, otros dicen que es por su enfermedad, otros dicen que es por alcohol. Este es el episodio que narra el general Díaz al respecto. Tenía información de que iban a atentar contra su vida, ¿cierto? Pero la impresión que tuve yo era que o estaba demasiado cansado, ¿cierto? ¿Sí? Porque no coordinaba las cosas que decía. ¿Estaba ido? Estaba como ido, ¿cierto? Yo creo que producto del cansancio de la campaña, pienso yo. Pero usted lo vio extraño. Porque sí, porque yo no puedo afirmar de que... Pero usted lo vio raro. Pues yo lo vi, sí, no lo vi como siempre lo había visto. Ni lo vio normal. Sí, no estaba... Descríbamelo, su aspecto físico, ¿cuál era? De una persona agotada, agotada físicamente. Por eso, y con toda razón, el general Díaz afirmó: Petro es el caos. Oigámoslo. Tiene personas muy seguramente que no lo quieren mucho, pero me parece que es experto en manejar el caos. ¿Eso qué quiere Producirlo, decir? controlarlo y manejarlo. Estén atentos a la segunda parte de este programa de Un presidente estrambótico. Muchas gracias. Les recordamos darnos el like y suscribirse a nuestro canal.